Muy buenas, estratega, ¿cómo estamos? Hoy vamos a estar hablando de un temita un poquito más complejo, pero me gustaría comentarlo con vosotros. ¿Y por qué digo un poquito más complejo? Porque nos vamos a meter de lleno en lo que serían los métodos de aclimatación, o mejor dicho, de preaclimatación a acudir a altitudes extremas. Como probablemente la mayoría de vosotros no vayáis a altitudes mayores de 5.000 metros, lo vais a poder utilizar cuando hagáis carreras pues alrededor de los 3.000 metros de altitud. Sobre todo para intentar paliar esos efectos agudos de la montaña, ¿no? O más conocidos como el mal de altura. Entonces, para eso quiero traerte en el episodio de hoy un poquito de la teoría que necesité saber para poder enfrentarme a la Red Fox Elbrus Race, que es una carrera en la que participé en Rusia hace bastantes años, ¿no? En 2016 ya, en la que competía en la modalidad Classic, que empieza a 3.780 metros y llega al punto más alto de Europa de 5.642 metros. El problema de todo esto a la hora de preparar esta carrera, porque es una carrera oficial, era que yo salía desde Mallorca. O sea, empezaba, digamos, mi aclimatación desde Mallorca, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo residía en esa época de forma habitual en Palma, que es una ciudad, es una isla, en la cual está, pues como te imaginarás, a la altura del mar. Y esto es un gran problema cuando quieres ir a una carrera de montaña, ¿no? De alta montaña. Es un gran problema. Y otra de las cositas interesantes de este tipo de carrera, que si no la has visto nunca, me parece una auténtica barbaridad y es una auténtica locura, ¿no? Me parece muy interesante este estilo de carreras, que es que los días antes tenías que participar en 1 kilómetro vertical, de forma obligatoria. La organización te obligaba a participar en esa carrera, ¿no? Entonces eso ya también te supone un desgaste. Pues en esta primera carrera, en la que pues participábamos el día 5 de mayo, participábamos desde Azauglad, que es una zona un poquito más baja, de 2.400 metros, que es prácticamente donde empezaba la estación de esquí, que es donde competíamos, a 3.450 metros, ¿no? Una de las cosas interesantes es que esta competición era completamente por nieve todo el rato, tanto la modalidad Classic de la competición para ascender hasta la cima, como este kilómetro vertical. ¿Eso qué nos quiere decir? Que durante la preparación iba a tener que incorporar ese estilo de entrenamientos, no tan solo en nieve, porque al residir en una isla pues era más complicado, pero sí también por arena, ¿vale? O sea, que es por donde lo hacía al final. Y bueno, antes de continuar, quiero que sepas que este tipo de competiciones se llaman skyrunning. Y este tipo de carreras no está regulada internacionalmente por la Federación Internacional de Skyrunning, la ISF. Y al final el skyrunning son carreras por encima de los 2.000 metros de altitud, donde las dificultades de escalada no excedan el grado 2 y la inclinación no supere el 30%. Esto es la definición, ¿no? De lo que sería. Y realmente hay una cosa que me gustaría compartir contigo, que es el eslogan de la federación, ¿no? En el 92 por Giacometti, que dijo menos nubes y más cielo, ¿no? O sea, al final, para hacer un poquito de similitud con lo que estás viendo cuando estás participando en estas carreras, ¿no? Porque estás en muchas ocasiones por encima de las nubes y es una auténtica barbaridad ver las nubes a lo lejos, ¿no? O sea, ver esa capita me parece una auténtica locura, la verdad. Para poder realizar este tipo de aclimatación, quiero ponerte un poquito en contexto, quiero enseñarte un poquito las diferentes cosas que debes tener en cuenta a la hora de realizarlo. Primero,
¿Qué es la aclimatación, ¿no? En la montaña existen diversas variables que tenemos que conocer, tanto ambientales como individuales, de tal forma que tendremos que conocer el riesgo asociado a esa prueba, ya que va a depender de muchas más cosas de las que tal vez te estés imaginando. Por ejemplo, lógicamente va a depender de la altura, pero también de la velocidad de progresión. Porque ya no va a ser lo mismo poder correr por asfalto, digamos, que correr por nieve. Entonces tu progresión va a ser mucho menor. Luego, lógicamente, como te imaginarás, ¿cuál va a ser la exposición previa? O sea, si ya tienes... si anteriormente ya has estado expuesto a este tipo de alturas, a este tipo de lugares o no. Y la sensibilidad individual que tengamos cada una de las personas a esas enfermedades de altitud. Que sí, tal cual se catalogan así, la verdad. Y luego, quiero que sepas que la aclimatación de la altitud se define al final como el proceso que se experimenta en el proceso de adaptarse a la reducción parcial de oxígeno inspirado. What the fuck? Pues sí. ¿Sabes por qué? Porque realmente, a medida que aumenta la altitud, disminuye la presión barométrica. Y con ella, no es que haya menor cantidad de oxígeno en el aire, sino que disminuye nuestra absorción de oxígeno. De hecho, la cantidad de oxígeno se mantiene constante hasta los 12.000 metros sobre el nivel del mar. Imagínate, hay eso que siempre se ha pensado, ¿no? Que hay menos oxígeno. No. No es que haya menos oxígeno. Es que nuestro cuerpo, debido a la presión a la presión barométrica, nosotros captamos menos oxígeno. Absorbemos menos oxígeno. Ahí está la verdadera diferencia. Para que tengas un poquito la terminología, ¿no? Entre altitudes de 0 a 500 metros estamos hablando de altitud baja, altitud al nivel del mar. Entre los 500 y los 2000 metros, mediana altitud. De los 2000 metros a los 3000 metros, que será probablemente a las altitudes que vosotros competiréis o que podáis hacer un stage en montaña, ¿no? Pues Sierra Nevada. Esto se cataloga como moderada altitud. Entre los 3000 y los 5500 tenemos la altitud, o sea, la alta altitud. Y a partir de los 5500 hasta lo más alto que tenemos ahora mismo en la Tierra, ¿no? Serían de los 5500 a los 8848 metros, se cataloga como altitud extrema. El problema, como comprenderás, es que las personas, pues como yo, que resido al nivel del mar, pues tenemos muchas más posibilidades de sufrir el gran temido mal agudo de montaña, ¿no? Al ascender incluso, pues, a 2500 metros, a ascender por ejemplo, a la Neto, pues ya puedes tener esa sensación de mal de altura, ¿no? Ya ni te cuento cuando nos vamos a altitudes extremas, las posibilidades de sufrir esos efectos son mucho más altas. Y también, lógicamente, al realizar ese tipo de cambios de altitud, lo que va a suponer es una disminución del rendimiento en este tipo de deportes, ¿no? En los deportes de resistencia. A medida que vamos aumentando la altitud, pues nuestra saturación de oxígeno en reposo va a ir disminuyendo. ¿Qué es eso de la saturación de oxígeno en reposo? Pues lo que te he comentado antes. ¿Cuánto oxígeno ahora mismo estarías absorbiendo en tu cuerpo? ¿Y cómo se mide eso? Pues muy sencillo. Tenemos unos dispositivos que son portátiles que se llaman pulsioxímetros. No es el reloj no lo mide bien. El reloj a mí ahora mismo, pues a ver si me da tiempo a mirarlo, pues me mide 77, ¿no? El reloj que yo tengo, mira, y hace 3 horas me mide 93. Esto no son valores reales. Yo ahora mismo estoy prácticamente a la altura del mar y no es real. Los pulsioxímetros sí que son reales, o sea, sí que te miden de forma efectiva tu saturación de oxígeno. Entonces es lo que normalmente se utiliza para ir a la montaña, para tenerlo bien controlado. De hecho, yo utilizaba, que me lo había aportado a la universidad, un pulsioxímetro un poquito más peculiar, ¿no? Costaba un par de cientos de euros más. Si no, a través de Amazon lo puedes conseguir muy, muy, muy económico.
si te surge la duda, ¿no? De cuánto estarías saturando. Entonces, a medida que vamos ascendiendo, pues nuestra saturación iría disminuyendo. E incluso se han llegado a ver valores en altitudes extremas, en esa zona que se dice de la muerte, ¿no? Que sería a partir de los 8.000 metros, llegando a saturar 34, que eso es una auténtica barbaridad. Pero normalmente estarían entre ese valor, que es una barbaridad, y 70, 69, por ahí andaría. Incluso menos de 60 es algo común en esas zonas de altitud, ¿no? Si no, en la zona que yo estaba, era común estar saturando alrededor de 75. Cuanto más alto sea ese valor, ¿qué significará? Sí, eso es. Cuanto mayor sea el valor, o sea, cuanto más cercano a 100 esté ese valor, significará que estás mejor aclimatado a esa altitud, ¿vale? ¿Y qué nos pasaría si no consiguiésemos aclimatarnos? Pues llegaría el palo. O sea, nos tocarían esas enfermedades relacionadas con la altitud, ¿no? Esa ausencia de aclimatación, pues nos suponen enfermedades, que es mucho más frecuente en personas que estamos cercanas a la altitud del mar, ¿no? De hecho, pues un estudio que es muy famoso, es de Zafre en 2014, habla mucho sobre todas esas enfermedades relacionadas con la altitud. Y debemos tener en cuenta que incluso en personas no aclimatadas a 4.300 metros, incluso llegaríamos a un 80% de posibilidades de sufrir mal de altura a las pocas horas, ¿no? Desarrollándose normalmente, no tiene que ser en ese mismo momento, entre las 24 y 48 horas. Es decir, que incluso también podríamos realizar una técnica que es ir rápido a la montaña sin nada de aclimatación, ¿vale? Para nuestro tipo de personas, las personas que estamos cerca del mar, ir a la montaña directamente, hacer la carrera y volver. Eso es una forma que de hecho estuvimos planteando a la hora de hacer la carrera. Al final estamos invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero, entonces no nos la quisimos jugar. Pero que sepas que se hace, ¿no? Y te cuento, nos encontramos diferentes tipos de enfermedades a la hora de ascender si no tenemos una aclimatación. Primero de todo sería el mal agudo de montaña, más conocido con las siglas de MAM. El edema pulmonar agudo, el EPA, el edema cerebral de altitud, ¿no? El EZA. Y todas estas enfermedades se asocian directamente con una menor disponibilidad de oxígeno en el cuerpo. Que te acuerdo, te lo repito, no es que en altitud haya menos oxígeno, no, es que para mí eso fue algo que me reventó la cabeza, tío, de verdad. Sino que lo que sucedería es que absorbes menos altitud, ¿vale? Digo, menos oxígeno. ¿Cuáles serían los síntomas que podrías decir, ostras, pues me pasa esto? Pues muy sencillo, problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, lasitud, mareos, insomnio o fatiga. Estos serían los síntomas que están relacionados con el MAM, ¿vale? Y ojo al dato, que incluso en un grupo de personas con las mismas condiciones, que nos desplazamos a la alta altitud, con una edad similar, con un estado de entrenamiento alto e incluso con personas sin haber entrenado, no se podría predecir quiénes de ellas van a desarrollar MAM y quiénes no. Por lo tanto, esa previsión de esa preaclimatación debería ser imprescindible. Repito, porque hay gente que esto luego les sorprende, ¿no? Personas no entrenadas, personas sedentarias y personas que hacen ejercicio de forma frecuente pueden padecer tanto una como la otra MAM. Tanto una como la otra, porque luego va mucha gente y dice, ay Pepito, ¿y tú cómo en lo que entrenas tienes mal de altura? Ya, pero es que puede pasar tanto en una persona como en otra, ¿vale? Al final, pues esto, o sea, el MAM, se puede asociar pues a diversas circunstancias, la susceptibilidad individual, la velocidad de ascenso, la altitud alcanzada o incluso demasiado tiempo de permanencia dentro de ella, ¿vale? Tienes que entender que te ha tocado y ya no hay nada que hacer, ¿vale? Es así,
es así. Luego, un dato importante para que lo sepas, del edema pulmonar agudo. Normalmente se suele asociar a partir de los 2.500 metros, 3.000 metros de altitud. Y de hecho es la causa más común de muerte relacionada con la altitud. Al final es el siguiente pasito del mal de altura, ¿vale? Ese edema pulmonar es debido a un exceso de líquido en los pulmones, ¿vale? Por suerte, la incidencia de este tipo de enfermedad es menor al 3% y normalmente es debido a esas personas que ascienden muy rápido sobre los 3.000 metros, ¿vale? Entre los 2.500 y los 3.000 metros no se suele observar, ¿vale? Que te he dicho antes que sí, no, me he equivocado. Entre los 2.500 y 3.000 metros no se suele observar, sí a partir de los 4.000 metros de altitud, ¿vale? Y ahora sí, ¿qué métodos de preaclimatación tendríamos? Pues venga, vamos a ello. Al final, ¿todo esto para qué es? Pues para conseguir paliar a lo mínimo, digamos, todas esas enfermedades, ¿vale? Ese sería el objetivo principal que utilizaríamos estas estrategias. ¿Y cuáles serían? Pues primero de todo, la que te vas a poder imaginar, que para mí es la más fácil de todas. ¿Cuál será? Pues la altitud natural, ¿no? O sea, vamos a buscar ir ascendiendo de forma natural, ascender y bajar, ir yendo a varios días, pues a, yo qué sé, pues por ejemplo a la Neto o ir a Sierra Nevada en España. Pues eso sería un método de preaclimatación, algo común que me imagino que todos os imaginaréis. Segundo método que tenemos es la hipoxia hipovárica. ¿Qué son esto? Las cámaras de hipoxia hipovárica, que simulan las estancias en altitud, descendiendo de nuevo exactamente lo que estamos comentando, la presión barométrica y manteniendo la cantidad de oxígeno. Estas cámaras normalmente son bastante complejas de utilizar, pero son lo que se diría el gold estándar en la aclimatación. Es con lo que se compara cualquier otro estilo de aclimatación. Que lo que hace esto es simular exactamente no, pero simular lo que se realizaría en altitud natural. Por otra parte tenemos la que yo he utilizado, que es las que se dirían de hipoxia normovárica. ¿Qué significaría esto? Pues dentro de aquí teníamos dos formas, la mezcla de nitrógeno y la filtración de oxígeno. La mezcla de aire enriquecido en nitrógeno, ¿qué sería? Pues utilizaríamos una máscara que lo que haría es aportarnos nitrógeno controlado al final, a través de una máquina, ¿vale? Y es el que habrás visto, por ejemplo, en Kilian Jornet, que estaba entrenando en una bicicleta cuando estaba preparando para ir al monte Elbrus. Pues la habrás visto corriendo o en bicicleta, utilizando una máscara un poco rara, ¿no? Pues es exactamente esto. Lo que sucede es que en el aire nosotros tenemos una mezcla de gases en el cual alrededor del 21% es oxígeno, pero el 79% es nitrógeno, otros muchos gases. Entonces lo que van a hacer estas máquinas es que nos aportan nitrógeno. Y dependiendo del porcentaje de nitrógeno que nos apliquen, pues vamos a tener más porcentaje de oxígeno inspirado o menos. Algo sencillísimo de hacer, o sea, algo sencillísimo de entender, ¿no? Que es lo que nos va a permitir poder aclimatarnos, o sea, preaclimatarnos a esa altitud, ¿vale? Y luego, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues en diversos ciclos, yo estuve realizando 20 sesiones con este estilo, con este método, ¿vale? De hipoxia normovárica, y lo que íbamos haciendo era un protocolo de ir simulando esas altitudes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permitía esto? Pues disminuir los riesgos que pueden suponer esas elevadas altitudes, ¿vale? A través de esa hipoxia. Y de hecho nosotros utilizamos la hipoxia que se dice intermitente. Hacíamos ciclos en los que igual estaba yo 1 minuto recibiendo una altitud, imagínate, de 4.000 metros y otro minuto a altitud normal. Y ahí lo que vamos a ir haciendo es ir incrementando el tiempo de altitud, o sea, el tiempo a 4.000 metros, e ir disminuyendo ese tiempo a altitud normal, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con esto es
disminuir esos efectos secundarios que van a producirse a la hora de ir a alta montaña. También tienes que tener en cuenta que este tipo de altitud, sin tener que ir a una altitud natural, lo que nos hace es poder disminuir el coste económico, luego también el coste del rendimiento, ¿vale? Al final, esas estancias en altitud, pues no hacen nada, macho. Y te cuestan dinero. O sea, irte a Sierra Nevada, irte fuera de tu casa y estar viviendo ahí, pues te cuesta una pasta. Entonces han surgido estas otras formas de poder estar viviendo en tu mismo sitio y poder estar creando esas simulaciones, ¿vale? Luego, tienes que tener en cuenta con la parte de la filtración de oxígeno, que sería una filtración de aire, lo que hace eso realmente es que te ayuda a trabajar los músculos inspiratorios. No se ve que realmente tenga un efecto directo, pero sí que te ayuda a poder preaclimatar porque tus pulmones están más fuertes, ¿vale? Entonces ahí sería una de las formas que nos ayudarían a través de esa filtración del aire, ¿de acuerdo? Y luego, pues me gustaría contarte, ya para acabar el episodio de hoy, en el que un poquito cómo fue esa parte de preaclimatación, o sea, esa parte de aclimatación directamente en Rusia. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues antes de la competición, durante las semanas anteriores, lo que hicimos fue ir ascendiendo de forma gradual y descendiendo a la vez. Por ejemplo, salíamos el día 1 a 1500 metros y dormíamos a 2400. De los 2400 nos manteníamos 2 días ahí y luego subíamos a 3400 metros. De 3400 metros volvíamos a bajar a 2400 metros. Pasábamos 2 días ahí y volvíamos a ascender ya no a 3400, sino a 3900 metros. De nuevo, descendíamos 2400 metros. Subíamos aún más, 4300 metros. Ahí tuve un periodo en el que tuve mucha fatiga, me notaba que el pulso oxímetro me daba alturas, o sea, me daba que estaba bastante cansado, ¿no? Llegué incluso a saturar 79 en reposo, entonces yo me notaba bastante fatigado, ¿no? Y el pulso estaba en 64 de pulso, ¿vale? Y normalmente yo estoy en 48, 49, entonces era un pulso muy, 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 muy alto, ¿vale? Entonces de 4300 nos fuimos otra vez a 3700, descendimos 2400, volvimos a ascender, 3700, volvimos a descender, 2400, 3700 y ya volvimos a bajar del todo a 2300. Y aquí empezamos el primer kilómetro vertical, dormimos allí a 3700 metros y ya ascendimos directamente a 5642. Si te has hecho un poco la picha lío con estos datos, que sepas que lo vas a tener en la página web para que lo veas todos esos datos de la aclimatación que realizamos durante ese periodo competitivo en el Monte Elbrus. En el episodio de hoy, queridos estrategas, sé que ha sido un poquito complejo probablemente, supongo que no habréis podido disfrutarlo mucho si habréis estado corriendo, pero para que veáis un poquito como el siguiente nivel de lo que sería realizar esas competiciones en altitud, que no es solo normal, pero creo que os puede ser interesantes. Si os gustaría que desgranara un poquito más este tipo de competiciones, como por ejemplo pues la farmacología, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza que realicé, el entrenamiento cardiovascular que realicé, estaría encantado de poder contarlos si me dejáis al menos pues 10 comentarios, personas que queréis que hable sobre estos temas, porque os aseguro que tengo para contaros largo y tendido, porque os recuerdo que fue mi trabajo final de máster en la Universidad Politécnica de Madrid. Así que un placer, mi querido oyente, y nos vemos la semana que viene, si todo va bien. Un fuerte abrazo y nos vamos por las montañas.